Hola, bienvenidos un domingo más a este ratito conmigo. Gracias por estar aquí, gracias por darle al play y por seguir acompañándome una semana más. Hoy vengo a hablar de tres lecturas muy distintas entre sí y quiero empezar por la que más me ha atravesado. Voy a empezar por La mala costumbre. Me ha resultado muy difícil hacer esta reseña sin spoilers, no porque no tenga que decir, sino porque tengo demasiado. Hay tantas cosas em, de las que me gustaría hablar, tantas conversaciones que este libro abre, que condensarlo sin desvelar nada ha sido casi frustrante. Lo primero, gracias a Paula T. Mendoza por hablar de este libro. No lo conocía, no había oído nunca hablar sobre él y escuchar tu experiencia me llevó directamente al audiolibro. Y menos mal, porque hay historias que no solo se leen, se escuchan. Y escuchar a la autora narrarlo lo cambia absolutamente todo. No sé si lo que cuenta es autobiográfico o no, no lo sé, pero tal y como lo sostiene, con su voz parece verdad. No impostada, no adornada, verdad. Una voz suave, tranquila, casi serena, contando algo profundamente duro, como si te estuviera dando los buenos días. Y eso te desarma completamente, porque no dramatiza, no subraya, no exagera, y precisamente por eso se te mete tan dentro. Este libro no es una novela social, es historia. Historia de la clase obrera, historia del machismo, historia del silencio, historia de España. Y no hablo de una España lejana, hablo de una que sigue respirando debajo del maquillaje moderno con el que nos convencemos de que hemos avanzado, más de lo que realmente hemos hecho. Lo que más me duele aquí no es la violencia explícita, es el silencio. Ese silencio en las casas, el silencio en los barrios, el silencio de quienes miraban hacia otro lado, el silencio que duele más que un tortazo. Porque aquí no hay caricaturas, hay padres que querían y no supieron, hay amor torpe, hay muchísimo miedo, hay límites emocionales propios de una época que no tenía herramientas. Y eso es devastador. Es una historia narrada con una crudeza casi insoportable y al mismo tiempo con una normalidad, de verdad, te descoloca completamente. No hay panfleto, no hay discurso moralizante, hay vida. Y la vida cuando se cuenta sin adorno es brutal. Es memoria colectiva, es herida, es testimonio, es la suma de voces que tuvieron que inventarse cuando el mundo no quería nombrarlas. Aquí hay víctimas, sí, pero también supervivientes y herederas de quienes abrieron camino a golpes a base de resistencia y rabia contenida. Este libro no denuncia gritando, recuerda. Recuerda el fascismo, recuerda el machismo estructural, recuerda la pobreza obrera, recuerda lo que se escondía debajo de la alfombra para poder seguir viviendo con normalidad. Y recordar incomoda, incomoda a quienes niegan que esto haya existido, incomoda a quienes creen que ya está todo superado e incomoda a quienes se sienten libres, pero siguen sosteniendo prejuicios antiguos con palabras nuevas. Durante la lectura he sentido impotencia, rabia, angustia, tristeza profunda. Esa tristeza que no se va porque cuando cierras el libro, porque se queda instalada en el pecho, porque sabes que lo que has escuchado o leído no es una exageración literaria, es historia y no es una historia más. Hay una frase que se me clavó y es, antes de definirte tú misma, los demás dibujaban los contornos con sus prejuicios y sus violencias. ¿Hay que estar preparado para leerlo? No, para nada. Hay que estar dispuesto a mirar, porque han luchado, han conseguido derechos, han abierto caminos, pero no están en igualdad de condiciones, por mucho que queramos maquillarlo. Decir lo contrario, creo que es vivir bajo un velo de hipocresía. Este libro no busca compasión, busca memoria. Y si algo deja claro es que sobrevivir
nunca fue lo mismo que vivir. Este libro a mí me ha atravesado el alma. Y después de algo tan crudo, tan real y tan necesario, esta semana también he leído algo completamente distinto. Y cuando digo distinto, es distinto en todo. Voy a hablaros de Six Boys. Voy a empezar siendo muy clara. Este libro me ha tenido en conflicto desde la primera página hasta la última. Y cuando digo conflicto, no solo estoy hablando de la historia, hablo de mí como lectora, porque es un libro que se devora literalmente. Es esos que dices un capitulito más y cuando miras el reloj son las 3 de la madrugada o las 4. Eso es innegable, tiene enganche, muchísimo. Ahora bien, que algo enganche no significa que esté bien construido. Y aquí empieza el problema. Es dark romance extremo, y cuando digo extremo es extremo. No es un dark romántico, no de tensión emocional con trasfondo psicológico desde el minuto 1. Es incómodo, es crudo, es excesivo, es provocador, es depravado y no suaviza nada. Si tú entras buscando una historia romántica oscura con construcción lenta y profundidad desde el inicio, aquí desde luego no lo vas a encontrar así. Durante gran parte del libro yo sentí desconcierto. No entendía a los personajes. No terminaba de conectar con ellos. No veía hacia dónde iba la trama. Y eso no es porque no haya historia. La historia hay. El problema para mí es el ritmo. El contexto importante llega muy tarde y cuando llega sí tiene impacto, pero ya venía como muy desgastada. Sentía que durante muchas páginas lo que predominaba no era el desarrollo narrativo, sino el impacto constante, el shock, intensidad, escenas fuertes, otra escena fuerte y otra. Y a mí eso sin construcción psicológica previa me deja como fría. Luego los personajes, no voy a contar nada concreto porque odio, como sabéis, los spoilers, pero sí voy a decir algo honesto. Son personajes moralmente muy oscuros y no buscan redención. Aquí no estamos ante chicos rotos que sanan por amor. Estamos ante personas rotas que se encuentran a alguien igual de rota. ¿Hay trauma? Sí. ¿Explica cosas? Sí. ¿Justifica conductas? Para mí no. Y eso es algo muy personal. Yo necesito, aunque esté leyendo dark romance, cierta coherencia psicológica desde el inicio. Aquí me costó muchísimo encontrarla. Con la protagonista me pasó algo muy curioso. Al principio no la entendía y luego pensé que estaba empezando a entenderla y cuando creía que ya la tenía cogida me descolocó otra vez. No conecté con ella, no terminé conectando con ella. Y cuando no conecto con alguien que me está contando la historia, para mí eso pesa muchísimo. La relación, si es un dark romance, si hay intensidad, si hay obsesión, si hay dependencia emocional, amor, yo no lo creo, aunque ellos digan que sí. Yo personalmente veo más obsesión que amor. Pero esto, claro, esto es subjetivo, totalmente. Si tú disfrutas de dinámicas muy extremas, sin necesidad de una evolución moral clara, puede funcionarte mejor que a mí, sin duda. ¿Qué me ha funcionado a mí? El enganche, el ritmo. A nivel de lectura, aunque critique su estructura, la capacidad de mantenerte pegada al libro, incluso cuando estaba frustrada, eso también creo que es un arte, ¿no? Porque conseguir que alguien lea 300 páginas con dudas y aún así no querer cerrar el libro, algo tiene que tener. ¿Qué no me ha funcionado? La gestión del ritmo narrativo, la construcción tardía del contexto, la falta de coherencia emocional que yo necesitaba. Hay algunos fallos de edición que sinceramente en un libro que hoy en día estamos pagando el precio que estamos pagando, creo que son inevitables, ¿no?
También tengo que ser clara, no es un libro que vaya a conservar en mi estantería, no es un libro que yo recomiende a la ligera, no es un libro que me haya aportado algo más allá del puro entretenimiento adictivo. ¿Es malo? No. ¿Es para mí? Tampoco. Y eso creo también que es importante decirlo así. No todo lo que engancha deja huella y no todo lo que se lee rápido es profundo. Y no todo lo que es extremo está mal, simplemente puede no ser para ti. Yo he terminado el libro, no me arrepiento para nada de haberlo leído, pero tampoco me ha movido. Y eso para mí es determinante. Si lo tuviera que definir en 3 palabras honestas, serían enganche, depravación y violencia. Y poco más. Si decides leerlo, que sepas a lo que vas. Y si lo has leído, quiero saber si tú conectaste o si te pasó como a mí. Y después de un libro que me generó tantísimo conflicto esta semana, también he leído algo que me descolocó, pero por motivos completamente distintos. Aquí la sensación no fue incomodidad constante, fue sorpresa, fue como desconcierto, fue pensar varias veces, ¿pero qué estoy leyendo exactamente? Y voy a hablaros de El asistente del villano. Cuando he terminado este libro, lo primero que he dicho en voz alta, las palabras que me han salido, ha sido hostia puta. Y no lo digo por hacerme la intensa, lo digo porque no me lo esperaba así. Este libro no termina, este libro corta y se pira, hace bomba de humo. Y eso cambia completamente la sensación con la que te quedas. Yo empecé esta historia totalmente descolocada. No sabía exactamente qué estaba leyendo. Había ironía, había situaciones casi surrealistas, la mayoría. Una protagonista sin filtro que entra en la guarida del villano como si nada, como Pedro por su casa. Y yo pensando, ¿esto qué es exactamente qué es? Había momentos que me parecían casi mamarracheo completamente, cosas tan absurdas que te sacan una sonrisa, cuando en teoría creo que deberías estar en situaciones tensas, y eso me desconcertaba. No sabía si estaba ante algo ligero o que simplemente no era para mí, pero seguía leyendo. Y debajo de ese tono ligero empecé a ver sus grietas, porque no solo era ironía, había abandono, había carencias, había una niña que tuvo que hacerse adulta demasiado pronto, una chica que aprendió que su valor dependía de ser útil, que si no era necesaria no valía. Y luego está él. Él no es un monstruo porque sí, lo han hecho monstruo. Hay un momento de su pasado que lo explica absolutamente todo. Evidentemente no lo voy a contar, pero después de entenderlo ya no ves a un villano, ves a alguien que aprendió que para sobrevivir o para vivir tenía que endurecerse hasta parecer inhumano. Entonces no estamos ante un villano plano, estamos ante alguien que se convirtió en aquello que los demás ya habían decidido que era. Hay frases que te hacen sonreír como una boba, como por ejemplo, tu sonrisa es capaz de arreglar un mundo roto. Y luego hay frases que te hacen parar, como hay tantas cosas que se pueden arreglar con sinceridad, siempre y cuando seas lo suficientemente valiente o lo seas bastante valiente como para recurrir a ella. Y aquí yo paré y me hice una de mis 1000 preguntas. ¿Qué está más de moda hoy en día? ¿La sinceridad o ser políticamente correcto? Y antes de que nadie piense, está dando lecciones de moral o de qué va esta, no, yo lo que voy a dar es mi opinión. Creo que lo primero es que nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Nos engañamos constantemente y eso es lo más básico. Y luego hablamos de sinceridad como si fuera una virtud romántica. Cuando te presentan a alguien sin filtro, ¿de verdad suele caerte bien de primeras? A mí no, me incomoda, me jode, me duele, te descoloca. Y no pasa nada por decirlo. Luego, cuando conoces quizás a esa persona, cuando entiendes de dónde viene, cuando ves que no hay maldad, sino falta de filtro, puedes decir, es una persona increíble. Simplemente no sabe medir, pero de primeras molesta.
porque lo que está bien visto hoy en día no es la sinceridad, es saber qué es decir para no incomodar, es quedar bien. Y ahora sí os devuelvo la pregunta a vosotros. ¿Vosotros qué preferís? ¿Una persona sincera aunque incomode, sin filtros, o una persona políticamente correcta que no moleste? No hace falta que lo pongáis si no queréis en comentarios, si no queréis, pero pensadlo. Ahí el libro deja de ser, para mí, dejó de ser ligero, ahí tiene filo, la intriga está muy bien construida, los secretos no son humo, cuando llegan pesan, los traumas explican decisiones, el romance es contenido, torpe, lento, no épico ni erótico. Es de dos personas que no saben muy bien cómo querer sin romperse. Y entonces llegan las últimas páginas, giro, revelación, traición, transformación y corte, sin epílogo, sin respiración, sin estabilizar nada. Eso no es un final abierto, elegante, es un corte abrupto y a mí eso me generó enfado. Si este libro fuera independiente no estaría bien cerrado, evidentemente, depende completamente de un segundo. Y eso hay que decirlo, ¿funciona? Sí, porque quiere saber qué es lo que pasa, porque ella deja de ser solo una sonrisa y empieza a ser una determinación, porque él deja de ser solo villano y empieza a ser herida. Y al final, si algo deja claro esta historia es esto: los monstruos no nacen, los monstruos se construyen. Y ahora quiero ver qué hacen con todo lo que han construido y con todo con lo que han roto. Y antes de despedirme, quiero cerrar con algo que me habéis preguntado varias veces en la otra red social, y creo que hoy tiene todo el sentido del mundo hacerlo, porque esta semana una de mis lecturas ha sido el audiolibro. Así que vamos a abrir un meloncito de esto rápido. ¿Los audiolibros cuentan como lectura? ¿O tú los cuentas como lectura? Eso ha sido lo que me han preguntado. Para mí la respuesta es un rotundo sí. Y no lo digo por defender nada, lo digo porque hay estudios que demuestran que escuchar un libro activa las mismas áreas cerebrales que leerlo en físico o en digital. Las mismas. Procesamiento del lenguaje, comprensión, imaginación, interpretación emocional. Entonces, ¿por qué seguimos cuestionándolo? Después de escuchar La mala costumbre, narrado por la propia autora, os voy a decir algo claro. Hay historias que incluso ganan mucho más en audiolibro. El acento, la entonación, las pausas, el tono, el peso emocional. Hay matices que tú, leyendo en silencio, interpretas de una forma, pero luego cuando lo escuchas en voz y más de quien lo escribió, cambia. Y cambia mucho. Y otra cosa, ¿una persona con problemas de vista no es lectora? ¿Alguien que aprovecha el coche para escuchar libros no está leyendo? ¿Alguien que pone un audiolibro mientras hace su vida no está viviendo esa historia? Claro que cuenta. Leer no es solo pasar páginas, es procesar una historia, es comprenderla, es emocionarte, es reflexionar. Y eso ocurre exactamente igual. Así que sí, yo los cuento. Si en un año escucho 10, los 10 van ahí a mi lista. Y si hay alguien que decide que para él o para ella no cuente, pues perfecto, que no los cuente. Pero dejemos de invalidar cómo leen los demás. Porque al final cada uno lee como puede, como quiere y como su vida le permite. Y eso debería ser suficiente. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta aquí. Cuéntame en comentarios, ¿has leído alguno de estos libros? ¿Te llaman la atención? ¿Hay alguno que después de escucharme te hayas apuntado ya? Y si no lo has leído, dime qué te ha despertado más curiosidad. Te leo y antes de irme ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo si crees que puede interesarle a alguien, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte los próximos. Nos vemos la semana que viene. ¡Feliz domingo!